Abrimos como cada viernes Ventana Cofrade en Onda Azul Radio, en Buenos Días Málaga. Ya saben que para conocer más de cerca cuál es el funcionamiento, la vivencia, el sentir y el trabajo que realiza el colectivo, el importante colectivo Cofrade en nuestra ciudad, conociendo a la gente, a los que forman parte, a los que hacen posible que podamos hablar ya no solo de la Semana Grande, la Semana de Pasión, sino también de ese pulso ciudadano que son las cofradías. Y la semana pasada comenzamos una cita interesante, muy interesante, hablando pues de algo en lo que nunca nos habíamos parado, señor Márquez, en hablar de historia de Málaga, muy ligada a la historia de su Semana Santa. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Antonio. Pues sí, el viernes pasado comenzamos a recordar pues, vivencias de una Málaga que desconocemos. Él sí puede hablarnos de ella por su edad y por sus experiencias cofrades, pero muy pocos malagueños hoy por hoy pueden recordar cómo se vivía la Semana Santa, el mundo de las cofradías, y él es un valor. Además es el patriarca de una familia cuyo apellido es Mata, el patriarca de una familia muy numerosa, muy vinculada con la cofradía de la Puente del Cedrón y muy numerosa. Yo no creo que en Málaga exista una familia más vinculada. Creo que en la actualidad cerca de 30 y tantos miembros participan en la procesión de nuestro Padre Jesús de la Puente del Cedrón. Bueno, pues ¿Me equivoco, don Francisco? No, en el año 71 íbamos entre hermanos de vela, insignias, cargos, hombres de trono, y habían 30, iban con el apellido Mata, 30 hermanos que figuraban en la procesión. Y caso inaudito en Málaga es que en el año 69, en la presidencia de Antes del Cristo, que iba el inolvidable hermano mayor, don Miguel Hermoso Puerta, le acompañábamos 4 hermanos biológicos, eso no ha ocurrido en ninguna cofradía de Málaga. Don Francisco Matarrubio, no sabe cuánto le agradecemos que haya hecho el esfuerzo y que esté en nuestros estudios para compartir con nosotros esas vivencias que, como decía, no solo son parte de la historia de la Semana Santa de la ciudad o de la cofradía a la que ha estado tan ligado, en este caso la de la Paloma, sino también muy ligada a la propia historia de la ciudad. Supongo que en eso estará de acuerdo conmigo, en que la historia de Málaga ha ido muy ligada a la de sus cofradías y la de las cofradías a la de la propia ciudad. Muchísimo. Las cofradías en Málaga yo creo que es la media vida de Málaga. Si es raro el familiar o el que no tenga escrita alguna cofradía, y el recuerdo es permanente, porque el día ha terminado el desfile y es el único que al día siguiente se sigue trabajando ya pensando en el año siguiente, y pensando en el tiempo, pensando en todo, y dónde adquirir una perra más para que luzca la cofradía y lo lleve bien. Yo recuerdo que al terminar la guerra, las cofradías estaban todas a cero. Y hay que ver el esfuerzo que tienen que reconocer todo el mundo que han hecho las cofradías por elevar el patrimonio partiendo de cero. Como sale hoy, que hoy no puede decir, como yo he visto, cofradías que no tenían nada más que un estandarte y 4 túnicas. Y hoy que ver el ciento de nazarenos que van a las cofradías, lo que eso supone el sacrificio, y todas se buscaron, recurrieron para adquirir medios, pues dio un resultado enorme que fue buscar hermanos mayores honorarios. Es rara la cofradía que no tenga un hermano mayor, que no tuviera un mayor honorario con el objeto de que diera ayudar a los gastos. En la cofradía de Nuestra Padre Jesús de la Puente tuvimos la suerte de que por medio de don Miguel Hermoso Puerta, que era hermano mayor, tenía algún conocimiento con un secretario del Ayuntamiento de Málaga que hubo aquí, se llamaba don Pedro de Górgora, y ese fue el que nos abrió las puertas para que el Ayuntamiento de Madrid nos aceptara el nombramiento del hermano mayor honorario, que eso ha sido para la cofradía una riqueza en todos los aspectos, no solamente en el económico, sino en la prestancia que le da, en la seriedad que le da a la cofradía, y que la gente lo espera, ¿no? Porque
hay que ver lo que se forma a ver nada más que la representación del ayuntamiento. Ambas entidades están unidas por la vocación de la Virgen de la Paloma, virgen muy popular en Madrid. En Madrid, que es una virgen que no es una imagen. Hay que recordar que la Virgen de la Paloma de Madrid es una pintura. Una pintura. Bueno, como la Virgen de Guadalupe, por ejemplo, Sí. en México, no es Pero extraño de todas maneras. unido en la advocación de la Virgen de la Paloma, tanto la cofradía como el Ayuntamiento de Madrid y se hicieron esa hermandad. Nos ha llegado algún mensaje de don Francisco preguntando, bueno, ¿cómo pueden decir los hermanos cuando ya si son hermanos se obliga a que sean los hermanos invitar a que sean los hermanos los que lleven el trono? Y es que durante mucho tiempo se pagaba a los hombres de trono y se pagaba incluso también a otros miembros de la procesión, incluidos nazarenos. Sí, yo recuerdo que en mi casa se ha pagado a los que de vela, a los nazarenos de vela, se le pagaba una peseta por salir el recorrido. Y en aquella fecha yo recuerdo perfectamente que lo que iban, los hermanos eran poquísimos, eran procesiones de 30 o 40 personas nada más. Los demás eran todos los hermanos nada más que están para los cargos de mayordomo, las insignias, sí, pero el resto todo era gente pagada, no había. Eso ha cambiado totalmente hoy día. Las cofradías todos son hermanos los que figuran en ellas. Lo ha dicho Francisco Márquez al principio, patriarca de una familia muy ligada a la Semana Santa, muy ligada a la Cofradía de la Paloma en este caso, con mucha familia muy relacionada con la Semana Santa. Hace muy poquito tiempo, cumplió 89 años, el 1 de noviembre, nace en 1920, de carrera militar. La semana pasada nos contaba una cosa que nos llamaba mucho la atención y era la primera vez que con su padre de la mano fue a ver a un imaginero y es, digamos, su primer contacto directo con la Semana Santa, el año en el que su padre, maestro, profesor, pues fue hermano mayor de la cofradía. Siempre le preguntamos a los cofrades que pasan por este espacio quién fue su padre en Semana Santa, digamos, quién fue la persona que lo inició en la Semana Santa. En su caso, entiendo que por supuesto su padre. Con el resto de los hermanos, ¿tuvo usted que ser también la persona que los iniciara en la Semana Santa? ¿Fue usted? Yo recuerdo a mi hermano mayor, un año mayor que yo, mi hermano Félix, un hecho que ocurrió en la Semana Santa del año 30. Ya por aquella fecha empezaron las huelgas y la cosa social iba más y empezaron los disturbios en las cofradías, formaban follón, se cortaban las cofradías, se tenían que reorganizar la calle. Y me acuerdo que en abril del 30 íbamos nosotros a la altura de donde está hoy Casamira, la calle Lario, pues íbamos en el guión, llevando el guión, la borla del guión de la derecha llevaba mi hermano Félix y yo en la izquierda. Se produjo un alboroto, la gente corriendo, chillando, sabotaje y tal. Y mi padre iba en la hermandad, iba a la presidencia, y vino corriendo, no moverlo de aquí, no moverlo de aquí. Nos habíamos quedado solos allí, solo con el guión, llevando. El guión era el campanero de la catedral. Y nada, a la media hora se reorganizó otra vez la cofradía y continuamos otra vez, con menos número porque en aquella fecha permanentemente había disturbios y hostilidad en todo lo que fuera una cosa. Después de los años 40, de aquella circular del obispo de aquel entonces, del que estuvimos hablando la semana pasada, pasan los años 40, llegamos a los años 50. ¿Hay algún momento de esplendor cofrade en esas décadas, años 50, años 60? ¿Hay una época importante a destacar en aquella época en la Semana Santa de la ciudad? Es importante que la mayoría ya tenían todas las imágenes. Y un hecho importante es que debido a ese apremio que tenían los hermanos por tener las imágenes, el obispo nombró una comisión de profesionales del arte con objeto de que tuvieran cierta dignidad las imágenes, que no fuera una imagen cualquiera, sino y que fue también un acierto del obispado, porque ya vinieron unos escultores muy buenos como Benlluire, Capú y
está Álvarez Duarte, o sea, ya empezaron a tener, se consiguió una buena imaginería. Bueno, perdón, decía la gran época entonces, porque esos son los nombres que ahora los plumillas recurrimos a ellos a la hora de hacer historia de la Semana Santa. La imagen de Benlliure, la imagen de Duarte, son los nombres que siempre se repiten a la hora de hablar de muchas imágenes de muchas cofradías. Sí, en esos años, en la década de los 60, hay que recordar que fue el Concilio Vaticano II. Y el Concilio Vaticano II lo que preconizó fue la austeridad en lo que es todos los ritos eclesiásticos y eso. Entonces, claro, eso choca frontalmente con el impulso que tenía la Semana Santa, las cofradías en Málaga, que estaban intentando un repunte de patrimonio, ¿no? Y ahí hubo unos pequeños roces con la iglesia, ¿no? Por un lado se preconizaba un poco de autoridad y por otro lado las cofradías estaban enriqueciendo su patrimonio, ¿no? Esos fueron unos años también complicados, pero más bien complicado, pero simpáticamente podemos decir, porque sí, fue de relación con el obispado. Las cofradías aceptaron muy bien las indicaciones que recibían y hoy día todas están ligadas a que va así, se puede decir qué lujo lleva, pero al mismo tiempo ese lujo lleva una serie de obras sociales que van unidas al esplendor de la cofradía. También me da la impresión de que en esos años se terminan de cerrar los lazos entre finales de los años 40, 50, 60, por ejemplo en el caso de La Paloma con el Ayuntamiento de Madrid y la implicación tan directa ya del Ayuntamiento con la cofradía y de otras cofradías con esos otros grupos, colectivos, instituciones con las que se les señala y con las que se reconocen. Entiéndase, la Legión, la Marina con Mena, eso es más antiguo. Es del 21. Es más antiguo, pero cierto, pero bueno, por poner un ejemplo que todo el mundo va a reconocer. Le decía, esas cofradías que se identifican bien con la policía, bien con determinadas instituciones, con los gremios, etcétera, etcétera, es probablemente o quizás uno de los motivos por los que va tomando una importancia, relevancia y un brillo especial también en la ciudad, la Semana Santa, va tomando esa importancia que requería. Sí, lo tiene, sí, porque toda la vistosidad que le dan todos esos organismos a la cofradía, pues colaboran con ella y eso se propaga y se ve y desde luego sí, muchísimo, desde luego, aportaron a las cofradías y al nombre de la ciudad también. Porque, por ejemplo, la Legión que es del año 21, pero nadie le niega que se dice por ahí que en Málaga hay 2 días, que los 2 días donde más gente hay en la calle es el día de la salida de Mena, el Jueves Santo, y la víspera de Reyes, con la cabalgata. Dicen que sí, señor. Sí, es una cosa confirmada, recientemente confirmada, que ya con las estadísticas y eso, que tanto el Jueves Santo como la Noche de Reyes. Con lo complicado que es contar a la gente en la calle, por lo visto. No es nada de complicado, mientras que sea verdad no es... No es complicado, no es complicado. Yo he estado de militares destinados en Santa Cruz de Tenerife cuando empezaron el cambio, la muerte de Franco y demás, y me ha tocado más de una vez tener que medir las huelgas y demás. Bueno, ¿Le ha tocado muchas veces vivir la Semana Santa?